Saludos y bendiciones para todos ustedes en esta cobertura especial de los multimedios Vida de nuestra iglesia. Y entrando en lo que es el Viernes de Dolores, pues vamos a meditar sobre cada uno de esos grandes dolores de la Virgen María. Cada dolor que ha expresado son los diferentes momentos de nuestra Madre cuando ha vivido diferentes sufrimientos en su vida. Por eso vamos a escuchar el primer dolor de la Virgen María. Primer dolor. La profecía de Simeón en la presentación del niño Jesús. Virgen María, por el dolor que sentiste cuando Simeón te anunció que una espada de dolor atravesaría tu alma, por los sufrimientos de Jesús, y ya en cierto modo te manifestó que tu participación en nuestra redención sería base de dolor. Te acompañamos en este dolor y por los méritos del mismo haz que seamos dignos hijos tuyos y sepamos imitar tus virtudes. Bien, en este dolor donde hemos escuchado la profecía de Simeón, sobre todo en la presentación de Jesús en el templo de Jerusalén, ha sido una presentación realmente esperada porque Simeón, cuando ve llegar el niño que venía, lo traía su madre y San José, entonces se alegra, se regocija. Y Simeón dice, ahora Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Años y años esperando ese niño y ya lo logra tener en los brazos. Realmente la alegría es inmensa. Imagínate tú cuando una madre tiene su niño en los brazos, ya es motivo de alegría, de ternura, de gozo, de júbilo. Imagínate tú también cuando es el profeta Simeón que logra tener el niño esperado, el verbo encarnado, el logo Jesucristo hecho hombre que ha venido a salvar a toda la humanidad. Con razón ya él dice, ahora Señor puede dejar a tu siervo irse en paz. Claro, irse en paz porque ha visto la luz que ha bajado a los hombres, la luz que ha venido a iluminar en medio de las tinieblas, sobre todo esas tinieblas del pecado, esas tinieblas que aparecen en la sociedad. Y así como Simeón se ha alegrado, bien, entonces también nosotros tenemos que alegrarnos. Y en ese momento cuando en la presentación del niño es también motivo de alegría y de paz. Que Dios te conceda siempre su favor. Amén. Pasamos al segundo dolor. Segundo dolor, la huida a Egipto con Jesús y José. Virgen María, por el dolor que sentiste cuando tuviste que huir precipitadamente tan lejos, pasando grandes penalidades, sobre todo al ser tu hijo tan pequeño. Al poco de nacer, ya era perseguido de muerte el que precisamente había venido a traernos vida eterna. Te acompañamos en este dolor y por los méritos del mismo, haz que sepamos huir siempre de las tentaciones del demonio. En este segundo dolor contemplamos, claro está, esa huida de María, de José y el niño, un niño recién nacido, un niño pequeño, que va a tener que pasar por ese desierto árido, ese desierto caluroso, ese desierto también con muchas veces con las tormentas de arena. Y ahí va entonces Jesús, José, también la Virgen María, a traspasar toda esa situación, como también nosotros tenemos que pasar muchos desiertos en nuestras vidas. Ahora en Cuaresma hemos estado pasando este desierto, así como Jesús ha entrado en el desierto a ser tentado por el maligno durante 40 días y que el maligno lo ha puesto a prueba en las seguridades, a prueba en la tentación, a prueba con el pan, a prueba también con los reinos, las glorias humanas. Te mostraré y te voy a adorar todos los reyes, te voy a dar todos los reinos y te postra ante mí. Y realmente Jesús superó todas esas
tentaciones. Y así como nosotros también tenemos que alejarnos, retirarnos, apartarnos de muchas ocasiones que nos pueden llevar al pecado, incluso a la muerte. ¿Qué andaba buscando Herodes con el niño en Judá, en Jerusalén? Andaban buscando darle muerte al niño. Pero gracias a que huye hacia Egipto, guiado por Dios Padre, guiado y orientado José, entonces así mismo nosotros muchas veces tenemos que huir de las tentaciones que solamente se superan y se vencen huyendo de esos lugares de pecado. Por eso te invita también este segundo dolor a huir de toda tentación y de todo pecado. Podemos ahora escuchar el tercer dolor. La pérdida de Jesús. Virgen María, por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al perder a tu hijo, 3 días buscándola angustiada, pensarías, ¿qué le habría podido ocurrir en una edad en que todavía dependía de tu cuidado y de San José? Te acompañamos en este dolor y por los méritos del mismo, haz que los jóvenes no se pierdan por los malos caminos. Claro está, en este tercer dolor, es un dolor fuerte, porque la madre siempre está pendiente de los niños. Y la Virgen María en un cierto momento se ha descuidado y cuando viene a ver, ya el niño Jesús, el joven, vamos a decir, el adolescente, se ha apartado y se ha ido e incluso a hablar con los sabios, con los eruditos. Y cuando la madre, San José y la Virgen María pensaban que el niño iba adelante y cuando llegan al templo de Jerusalén comienzan a buscarlo por todas partes. Y tremenda sorpresa, no estaba en el templo. Entonces pensaban que lo llevaba en ese momento que iba a ir en la caravana hacia el templo. Buscaron por todas partes y no lo encontraron. Entonces en ese momento se desesperan, se angustian, pero más adelante lo encuentran. ¿Por qué me buscáis? ¿No saben que he venido a hacer las cosas de mi Padre? Claro, el niño o el adolescente Jesús ha venido a realizar una misión y esa misión realmente tiene que quedar consumada. Y es cuando Jesús va y deja a sus padres y comienza a hablar con los sabios y entendidos en ese tiempo. Por eso el dolor de la madre. ¿Qué madre no sufre cuando un niño se extravía, se pierde, se aparta unos momentos? ¿Cuántas madres hemos visto en nuestra parroquia que cuando el niño no está, salen rápido, lo buscan, lo llaman desesperado y gracias a Dios ahí está? Por eso también en esta Semana Santa no deje perder nada, no deje que se extravíe nada, no deje tampoco que los niños se aparten de tu lado y tienes que cuidar para que no experimente esos dolores que ya la Virgen María ha sufrido también por nosotros. Ahora pasamos al cuarto dolor. Cuarto dolor. El encuentro de Jesús con la cruz a cuestas camino al Calvario. Virgen María, por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al ver a tu Hijo cargado con la cruz, como cargado con nuestras culpas, llevando el instrumento de su propio suplicio de muerte. Él, que era creador de la vida, aceptó por nosotros sufrir este desprecio tan grande de ser condenado a muerte, y precisamente muerte de cruz, después de haber sido azotado como si fuera un malhechor, y siendo verdadero Rey de Reyes, coronado de espinas, ni la mejor corona del mundo hubiera sido suficiente para honrarle y ceñírsela en su frente. En cambio, le dieron lo peor del mundo clavándole las espinas en la frente, y aunque le ocasionarían un gran dolor físico, aún mayor sería el dolor espiritual. Por ser una burla y humillación tan grande, sufrió y se humilló hasta lo indecible,
para levantarnos a nosotros del pecado. Te acompañamos en este dolor y por los méritos del mismo, haz que seamos dignos vasallos de tan grande Rey y sepamos ser humildes como Él lo fue. En este cuarto dolor hemos contemplado la Virgen María, sobre todo cuando ve a su hijo cargando la cruz, como hemos escuchado. Qué dolor tan grande, la humillación, muchas veces el latigazo, la cruz, cuando Jesús cae y vuelve y cae con la cruz, y la madre que está ahí muchas veces rechazada para que no pueda acercarse a su hijo Jesús. Cuánto dolor y cuánto sufrimiento, pero también tantas madres que hay hoy en día que ven sus hijos que caen muchas veces en delincuencia, en droga, en hurto, en situaciones, madre desesperada, angustiada por ver a sus hijos cuando están pasando y cayendo muchas veces en los vicios y en situaciones que ella misma le, han, le ha dicho que se aparte de situaciones de vicio y de todas clases de mal. Por eso a una madre se le desgarra el corazón. A una madre experimenta un dolor insoportable cuando ve a sus hijos en situaciones de dolor, de sufrimiento y dolor. Como una madre también que va a visitar a su hijo a la cárcel cuando sale, cuánto sufrimiento, cuánto dolor, que su hijo esté en la cárcel después cuando lo ven. Pero también cuánto dolor cuando los hijos toman otros caminos que no son realmente los caminos que Dios ha querido para ellos. De manera que vamos a estar unidos a nuestros hermanos, siempre esa palabra de aliento, de esperanza y ese abrazo de ternura a todos aquellos que experimentan dolor, que experimentan muchas veces sufrimiento, que experimentan muchas veces abandono incluso, y aquellos que se sienten lejos del Señor, para que sea el Señor quien consuele, para que sea el Señor quien sostenga, sea el Señor quien alivie ante tantos dolores que experimentamos nosotros en este mundo. Pasamos entonces al quinto dolor. La crucifixión y la agonía de Jesús. Virgen María, por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al ver la crueldad de clavar los clavos en las manos y pies de tu amadísimo Hijo, y luego al verle agonizando en la cruz para darnos vida a nosotros. Llevó su pasión hasta la muerte, y este era el momento cumbre de su pasión. Tú misma también te sentirías morir de dolor en aquel momento. Te acompañamos en este dolor. Y por los méritos del mismo, no permitas que jamás muramos por el pecado y haz que podamos recibir los frutos de la redención. En este quinto dolor contemplamos esa crucifixión y agonía de Jesús, contemplada por su madre, la Virgen María que ve a su hijo ya no cargando una cruz, sino derramando su sangre en el madero, donde la sangre ha bañado también el madero y que será árbol que salva el mundo entero. Por eso la Virgen María lo contempla, contempla todo sufrimiento como queriendo entrar ella también a auxiliar a su hijo cuando se está desangrando. Recuerden que ese momento de la agonía de Jesús dura desde el mediodía hasta la hora de nona, que son las 3 de la tarde. Como una madre ve a un hijo cuando está horas desangrando, si ella el sufrimiento que experimenta de querer ayudarle no puede, de sostenerlo, pero su presencia también significa mucho ahí en ese momento. Todo el mundo se aparta de ese momento de la cruz, pero ella se queda porque es su hijo y ese dolor tiene que soportarlo ella. Por eso, si nosotros pasamos por algún dolor, puede pedir la intercesión de la Virgen María, que ella ha pasado por el dolor, porque así como Cristo ha experimentado también el dolor y el sufrimiento, puede comprender y entender
a aquellos que pasan por el dolor en la vida. Esa madre observando para arriba, pero realmente observando a su hijo desangrándose. Pero esa madre atento también las frases de su hijo cuando dice, Elí, Elí, lama sabactani. Pero dice también, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero también ese hijo que dice, Padre, perdónale porque no saben lo que hace. Ese hijo también donde pronuncia tantas palabras, esas 7 palabras ahí en la cruz, y la Virgen María que estaba debajo también escuchando a su hijo y muchas veces eh, queriendo ella asistirle cuando ha experimentado todos esos momentos duros de la vida. Por eso nosotros también cuando vemos a Jesús en la cruz, también tenemos que estar cerca y pedirle que nos conceda también a soportar todas nuestras cruces que tenemos. Recuerda que la cruz es aquello que muchas veces te aparta. Recuerda que la cruz es aquello que muchas veces tú quieres apartarlo de ti mismo y no puedes, que aquello que muchas veces ya está innato dentro de ti, aquello que tú quieres retirar, ese sufrimiento, ese sacrificio, ese dolor, todo eso es la cruz. Muchas veces las cruces son el compañero, la compañera. Muchas veces también la cruz son los hijos, que tú quieres que ellos sean de una forma y ellos han salido de otra. Pero muchas veces también esa cruz está en ti mismo. Tú quieres ser de una forma y realmente eres de otro. De manera que muchas veces queremos una cosa y la realidad es otra. Y eso se convierte para nosotros en una cruz. Pero esas cruces cuando se aceptan, se convierten en una cruz gloriosa, una cruz que se transforma y una vez que uno la acepta, la asume, entonces pasa a otro capítulo mucho más llevadero cuando aceptamos nuestras cruces. Acepta la cruz y también acoge al Señor en tu vida. Pasamos ahora al 6º dolor de la Virgen María. Sexto dolor. La lanzada y el recibir en brazos a Jesús ya muerto. Virgen María, por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al ver la lanzada que dieron en el corazón de tu hijo, sentirías como si la hubieran dado en tu propio corazón, el corazón divino, símbolo del gran amor que Jesús tuvo ya no solamente a ti como madre, sino también a nosotros, por quienes dio la vida. Y tú, que habías tenido en tus brazos a tu hijo sonriente y lleno de bondad, ahora te lo devolvían muerto, víctima de la maldad de algunos hombres y también víctima de nuestros pecados. Te acompañamos en este dolor y por los méritos del mismo, haz que sepamos amar a Jesús como Él nos amó. En este 6º dolor contemplamos una madre que acoge a su hijo en los brazos. Realmente es uno de los momentos más difíciles. En la Basílica San Pedro, en el Vaticano, en el fondo, hay, a mano derecha, hay ahí la famosa escultura de la Piedad de Miguel Ángel, que presenta precisamente a la Virgen María cuando bajan su hijo y lo tiene en los brazos. Ya de por sí esa imagen es fuerte, esa imagen es profunda, esa imagen ya de por sí verla da interiormente ese escalofriante, porque ver una madre que carga a su hijo. No, no es normal que una madre tenga que cargar el cadáver de su hijo. Y no es normal que una madre tenga que enterrar a su hijo. Lo normal es que el hijo tenga que ir a hacer esas funciones con las madres, con el padre, pero no lo contrario. De verdad que la piedad de Miguel Ángel refleja todo ese dolor, ese sufrimiento de esa madre. Pero también tengo que decir que muchas madres también cargan los cadáveres de su hijo, sobre todo cuando caen fruto muchas veces de del tránsito, De la violencia. también otras veces de la violencia.
Muchas veces también esas madres, cuando tienen que cargar el cadáver de su hijo, incluso cuando pasando por sitios de migración, muchas veces quedan tendidos en la selva del Marién. Muchas veces también cuando madre tiene que cargar a su hijo ya fallecido, cuando se han ido por Miche para otros países y la Yola realmente no tiene problemas y, y se volca y mueren todos. Y hay tantos momentos, muchas veces de sufrimiento, que muchas madres han tenido que cargar también el cadáver de su hijo. De manera que pedimos al Señor piedad, misericordia, para que no haya tanta violencia, para que no haya tanto odio, y mucho menos esa violencia intrafamiliar en las casas. Y ahora muchas veces también esas parejas que uno acaba con la vida del otro. Qué pena, cuánto dolor, qué sufrimiento. Dos personas que tienen que amarse y en momentos entonces todo lo contrario. O también, como hemos visto en los últimos días, esas madres que han tenido que cargar a su hijo, fruto de esos fuegos que se han armado en el carnaval de Salcedo, o muchas veces también ese fuego en las cárceles donde quedan calcinados los hijos y entonces las madres tienen que ir a buscar los cadáveres. Cuánto sufrimiento, cuánto dolor. En este viernes de dolores hay que seguir contemplando y orando para que el Señor nos libre de todas esas situaciones. Escuchemos el séptimo dolor y con eso terminamos. El entierro de Jesús y la soledad de María. Virgen María, por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al enterrar a tu hijo. Él, que era creador, dueño y señor de todo universo, era enterrado en tierra. Llevó su humillación hasta el último momento. Y aunque tú supieras que al tercer día resucitaría, el trance de la muerte era real. Te quitaron a Jesús por la muerte más injusta que se haya podido dar en el mundo y en todos los siglos. Siendo la suprema inocencia y la bondad infinita, fue torturado y muerto con la muerte más ignominiosa. Tan caro pagó nuestro rescate por nuestros pecados. Y tú, Madre nuestra adoptiva, le acompañaste en todos sus sufrimientos y ahora te quedaste sola, llena de aflicción. Te acompañamos en este dolor y por los méritos del mismo, concédenos a cada uno de nosotros la gracia particular que te pedimos. Bien, en este séptimo dolor hemos contemplado de Jesús ya en la tumba, el entierro de Jesús, porque eh, la madre se queda en medio del dolor, del sufrimiento. Ustedes más que nadie saben cuando se lleva el ataúd al sepulcro, el dolor que ya experimenta eso, porque ya después de ese momento, ya nunca más se vuelven a ver con ese ser querido que queda sepultado en el Señor. Por eso la Virgen María experimentó ese dolor tan fuerte ya, donde no iba a ver más a Jesús físicamente, pero sí, más adelante lo volverá a ver. Y ese dolor es terrible, ese dolor es fuerte, ese dolor es un dolor también de luto, de llanto, de desesperación. Dice la madre que la madre queda sola, llena de aflicción. Te acompañamos en este dolor y por los méritos del mismo concédenos a cada uno de nosotros la gracia particular que te pedimos. Y también en este Viernes Santo y también en este Viernes Dolores, que acompañamos a María, la Virgen Madre, porque en medio de ese dolor nosotros le acompañamos para que la Virgen María también se siente acompañada por nosotros. Le acompañamos cuando meditamos los 7 dolores, le acompañamos cuando oramos el Ave María, le acompañamos también cuando participamos de la Sagrada Eucaristía, le acompañamos también en diferentes momentos de nuestra vida a la Virgen María en esos dolores.
Pero gracias a Dios, yo estoy contemplando estos dolores y estoy acompañado de Joana la Antigua, de aquí colaboradora de nuestra parroquia en todo lo que es el mundo de la evangelización mediática, pero también con Jeffrey Pichardo. Vamos a preguntarle a ellos también qué le ha parecido cada uno de estos dolores y también cuál le ha llamado más la atención, dónde ha sufrido la Virgen María más en estos dolores. Mm, gracias, Padre Kennedy. De verdad que me llamaba la atención y más que la atención, sentía el dolor y me ponía en los zapatos de esas madres. Cuando usted hablaba de que esa madre enterraba a su hijo, de que perdía a su hijo, y me coloco en los tiempos de ahora. ¿Qué está pasando? Hemos visto la muerte de más de 15 reos, de 15 encarcelados, de esas madres angustiadas por ese incendio en la cárcel de la Victoria. Y de verdad que le pedimos la gracia a esa Virgen María para que toque, sea intercesora ante su Hijo nuestro Señor y toque el corazón de esas madres para que le dé fortaleza para poder enterrar a su Hijo como ella enterró el suyo, con ese dolor, pero a la vez con esa fe de resurrección. Y esas madres que tengan esa fe y orar por sus hijos para que el Señor le dé esa luz perpetua. De verdad que en este viernes de dolores, pensar en estos acontecimientos, carnaval de Salcedo, en el incendio de la Victoria, es para acogernos, para entrar en oración y pedirle a la Virgen María por todas esas madres. Asimismo, Joana, de verdad es un sufrimiento fuerte, es un dolor profundo que se experimenta en nuestro país y hay muchos más dolores, de verdad que sí. ¿Y qué te parece, Jeffrey, estos dolores de la Virgen María? Bien, y gracias, reverendo, por la introducción. Yo me quedo con el tercer dolor, cuando Jesús se le pierde a la Virgen en el templo, la Virgen preocupada en búsqueda de su hijo. Y vemos cómo a pasar el tiempo, la Virgen es símbolo de acercamiento a los niños, a los jóvenes. Vemos cómo se le aparece a aquellos tres jóvenes a enseñarle a rezar el rosario. Vemos cómo hoy en día ella es testimonio y ejemplo para muchas niñas, damas, mujeres. Entonces, me quedo con ese dolor, con el ejemplo de esa madre que se preocupa por su hijo, con el ejemplo de esa madre que no se cansa hasta encontrarlo, con el ejemplo de esa madre que hoy en día busca a todos nosotros en la actualidad, a los jóvenes, ¿para qué? Para acercarnos a su hijo, para acercarnos a Jesús. Precisamente con ese dolor me quedo. Bien, vamos a recordar nuevamente los dolores, de manera que Joana lee uno nada más, leer el título y Jeffrey el otro. Vamos a ver el primer dolor. Primer dolor, la profecía de Simeón en la acción. Segundo dolor de la Virgen. Segundo dolor, la huida a Egipto con Jesús y José. Tercer dolor, la pérdida de Jesús. Cuarto dolor, el encuentro de Jesús con la cruz a cuestas como del Calvario. Quinto dolor, la crucifixión y la agonía de Jesús. Sexto dolor, la lanzada y el recibir en brazos a Jesús ya muerto. Séptimo dolor, el entierro de Jesús y la soledad de María. Y con ese dolor nos quedamos ya al séptimo, porque ese que han sepultado, ese Jesús que lo han llevado a la tumba, ese es el mismo que va a resucitar. Y ese es el mismo que un día los ángeles van a ir, y van a ir también las santas mujeres, los apóstoles, y va a aparecer el ángel de Dios que le va a preguntar, ¿por qué buscan entre los muertos el que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Y con esa resurrección celebraremos también próximamente la Pascua del Señor resucitado. De manera que siga en sintonía con toda nuestra programación, nuestra cobertura especial, este especial de Semana Santa. Semana Santa 2024 es para vivirla en oración y acción. Semana Santa 2024
es para vivirla en oración y acción. Bendiciones para todos. Que le bendiga a Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.